¿Qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a este análisis. Hoy tenemos un objetivo súper claro y la verdad bastante fascinante. Vamos a explorar a fondo ese debate cotidiano y a veces medio acalorado entre los términos hispano y latino. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para que tengan una idea de cómo vamos a estructurar este análisis, aquí está la agenda. 1. Un debate de identidad. 2. Las raíces históricas. 3. El papel del gobierno. 4. Movimientos y panetnicidad. Y por último 5. El debate actual. ¡Arrancamos! Número 2. Las raíces históricas. Vámonos a los orígenes más profundos. Esto nos lleva de inmediato a una pregunta súper básica, pero absolutamente fundamental. ¿De dónde vienen realmente estos términos? Para entender toda la conversación de hoy, necesitamos comparar los orígenes históricos de ambas palabras de la manera más objetiva posible, justo como lo marcan las investigaciones. Al revisar los datos históricos, nos topamos con dos vertientes completamente distintas. Es como armar un rompecabezas histórico. Por un lado, los textos nos dicen que hispano tiene sus raíces en la península ibérica y en la antigua Roma. Deriva literalmente del nombre romano Hispania, lo que apunta directamente a una herencia española. Pero por otro lado, ojo aquí, el término latino tiene un origen totalmente distinto, muy ligado al imperialismo francés de los años 1800. De hecho, fue popularizado por Napoleón III con una meta geopolítica clarísima. Quería justificar la intervención imperial de Francia en México y meter a los territorios americanos en una especie de alianza latina para frenar el avance anglosajón. Así que, en un sentido estricto, lo latino se refería a las regiones con poblaciones que hablan lenguas romances, o sea, derivadas del latín. Interesante, ¿no? Pasamos a la sección 3, el papel del gobierno, o cómo se dio la institucionalización. Para entender esta parte, nos basamos en la investigación de Cristina Lacomba, académica del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas de Harvard. Sus datos son reveladores. Resulta que hasta la década de los 70, el gobierno estadounidense literalmente no usaba ni hispano ni latino de forma oficial. ¿Saben qué decían? Simplemente usaban la frase población de habla hispana, o Spanish Speaking Population. Esa era la única forma en la que identificaban a este enorme grupo para poder asignar recursos y servicios federales. Y esto ilustra de manera brillante cómo evolucionó el censo de Estados Unidos con el paso de las décadas. Chequen esta línea de tiempo. En 1970, el término hispano aparece por primerísima vez, pero solo en un 5% de los cuestionarios del censo. Luego, para 1980, impulsado con mucha fuerza durante la administración de Richard Nixon y por figuras como el senador Joseph Montoya para poder contar a esta población, el término hispano ya estaba en el 100% de los hogares. Y escuchen esto, no fue hasta el año 2000 que el latino se introdujo oficialmente como un sinónimo. Básicamente, todo este proceso nació de una necesidad totalmente gubernamental de agrupar a millones de personas por razones puramente estadísticas, políticas y de financiamiento. Sección 4. Movimientos y panetnicidad. ¿Cómo chocan los movimientos sociales con la identidad? Para captar bien esta dinámica, tenemos que definir un término académico que las fuentes mencionan a cada rato: la panetnicidad. En palabras sencillas, es una identidad que une a grupos sociales súper distintos bajo el paraguas de supuestas similitudes culturales y del idioma. Muchas veces se usa como una estrategia política para ganar representación. O sea, es como agarrar a un montón de nacionalidades con historias de migración súper diferentes y ponerlas todas en una misma gran caja. Y cuando revisamos estas fuentes académicas sobre cómo se organizaban chicanos, puertorriqueños y cubanos, la fricción salta a la vista. Por un lado, las organizaciones de base, sobre todo en lugares como California, veían el término hispano como algo impuesto desde arriba, una simple etiqueta del gobierno. Pero por otro lado, había líderes políticos que apoyaban usarlo porque les servía para consolidar poder, exigir derechos civiles y ayudar a la gente a entrar a la clase media. Así que imagínense, había un debate interno tremendo sobre cuál palabra realmente representaba de forma justa a comunidades con trayectorias tan distintas. El punto clave aquí es entender el impacto que esto tuvo a nivel personal, en la identidad misma de la gente. La investigadora Eliana Rivero rescata una cita del escritor Gustavo Pérez Firmat que la verdad da en el clavo. Él dice: el latino es una ficción estadística, mitad publicidad y mitad hipótesis. El latino existe principalmente para los propósitos de políticos, ideólogos, cantantes de salsa. ¡Qué fuerte! Esto nos muestra que para muchas personas que pasaron de ser exiliados a ser etiquetados simplemente como una minoría étnica en otro país, esta etiqueta panétnica se sentía súper artificial, comparada con el orgullo de su propia nacionalidad. Como él mismo señala, él no se veía a sí mismo como latino, sino como cubano, y punto. Y así llegamos a la sección 5, el debate actual, y claro, sus matices modernos.
Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo la historia y la geografía todavía dictan lo que la gente prefiere hoy en día. En estados como Texas y Nuevo México, hay una preferencia gigante por el término hispano. ¿Por qué? Pues por las raíces coloniales españolas tan profundas que tienen y como una forma de marcar su historia. Pero si nos vamos a California, es la otra cara de la moneda. Prefieren latino, justo para marcar distancia de esa herencia colonial y conectar más con la experiencia de la diáspora. Además, los estudios muestran un cambio generacional tremendo. Para la cuarta generación, la mitad de las personas ya de plano no usan ninguna de estas etiquetas. Y claro, no podemos olvidar que ha surgido el término Latinx, principalmente en espacios en inglés y universidades, como un símbolo sociopolítico para ser inclusivos en cuanto a género. Si nos vamos a los datos duros de encuestas súper rigurosas del Pew Research Center del 2020, la cosa se pone muy reveladora. Resulta que un 51% de los encuestados afirma que no le importa, que no tiene ninguna preferencia entre los dos términos. De resto, un 32% prefiere hispano y solo un 15% opta por latino. Y viéndolo de manera súper neutral, esto nos confirma que a la gran mayoría estadística de hecho le da igual, no sienten esa inclinación dogmática por una palabra o por la otra. Pero bueno, a pesar de toda esta resistencia y el eterno debate de cómo deberíamos llamarnos, la investigación de Eliana Rivero señala algo innegable. En su análisis sobre los latinoamericanos, ella observa que se está formando, sin lugar a dudas, una cultura panlatina mucho más unida dentro de Estados Unidos. Ya sea por los medios de comunicación, los espacios donde las comunidades conviven, o por los autores que cuentan estas historias híbridas, hay una identidad colectiva que cada vez comparte más cosas en común frente a la sociedad estadounidense. Para cerrar este análisis, tenemos que hacer una pausa en esta reflexión que surge directo de las fuentes académicas. ¿Quién compone realmente esta supuesta raza o etnia latina o hispana? Y con un panorama sociodemográfico que cambia y evoluciona todos los días, ¿cómo van a decidir definirse las futuras generaciones? Es una pregunta fascinante, de esas que te dejan pensando y que nos invita a seguir explorando lo fluida que es nuestra identidad. Ha sido un verdadero placer desmenuzar este tema con todos ustedes. Hasta la próxima.